Tengo muchas cosas para contar, pero ayer terminamos de enviar todo un material para tener un nuevo libro. No va a ser muy grande. Lo enviamos a los hermanos en Santa Cruz de la Sierra. Así que vamos a ver si en un par de semanitas tenemos un libro que se va a llamar Hombres levantándose de las cenizas. Y por una cuestión de que después vamos a estar compartiendo con muchísima gente, vamos a hacer cientos de esos libros. No lo hicimos muy extenso, 6 mensajes nada más. Así que el lunes vamos a enviar unas fotos y ya se pone en marcha ese libro. Y hoy vamos a seguir con la serie de mensajes para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y les conté lo anterior porque ahora esta semana voy a empezar a escribir todo lo que hemos hablado durante los sábados. Eso me va a llevar un tiempo. Después algo que haya un programa, si hubiera un programa para tomar los audios y transformarlos en letras. Yo creo que existe eso, ¿no? Pero si no, no hay problema, me voy a poner a escribir todos los mensajes de nuevo y vamos a ver si tenemos un libro con todo lo que hemos hablado estos sábados y hasta el mes de junio, por lo menos, con todos los mensajes que hemos hablado aquí, bajo este título, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hoy voy a tocar un tema con ustedes que realmente tenía muchos deseos de llegar a este día. Hoy quiero hablar sobre el sudor de los santos. Hace muchísimo tiempo hablé de eso, pero hoy quiero meterme en profundidad, hablar de este asunto, del sudor de los santos. Así que vamos a ver de qué se trata. Necesito que busquen el libro de Nehemías. Ahí va a estar todo nuestro mensaje, en el libro de Nehemías. Y una vez que lo encuentra, vaya hasta el capítulo 4. Y ahí vamos a comenzar a leer versículos 17 al 21. Para los más nuevos, después voy a estar explicando un poquito más quién es Nehemías. Así que bueno, ya estamos preparados, hermanos, capítulo 4. Si el duendecito maligno ese llega a sonar de nuevo, lo saco y abro sin micrófono. Nehemías, capítulo 4, versículo 17. Necesito que tenga ahí ese pasaje frente a sus ojos. ¿Ya está? ¿Sí, no? Muy bien. Así dice la palabra de Dios. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Hermanos, Nehemías es un libro de trabajo. Nehemías es un libro de grandes esfuerzos. Nehemías es un
término antiguo, se ha vuelto un término en desuso. La palabra trabajo en la obra de Dios se volvió un término fuera de moda. Ya la gente no trabaja en la obra de Dios en los días que vivimos, o son muy pocos los que lo hacen. Y por eso la iglesia del Señor hoy vive una situación dramática. La situación de los trabajadores aquí en el muro también era dramática, porque había venido el enemigo y había arrasado todos los muros de la ciudad. Y quiero que imaginen bien, no eran los muros de una propiedad común, eran todos los muros de una ciudad. Y el enemigo arrasó con todo eso y redujo esos muros a escombros, nada más. Las puertas grandes de esa ciudad eran todas de madera. Y vino el enemigo y encendió el fuego y las redujo a cenizas. Y entonces Dios levantó un hombre común. Como Dios a través de la Biblia y a través de la historia siempre usó personas comunes para trabajar en su obra y para hacer grandes cosas en su obra. Este hombre, Nehemías, era un copero del rey. Era el hombre que le servía el vino al rey. Y el copero del rey incluía el trabajo de probar la comida del rey. Cuando le cocinaban al rey, el copero tenía que probar la comida. Si tenía veneno en la comida, iba a morir el copero. Ese era un trabajo de riesgo y ese era el que hacía este hombre Nehemías. Pero miren lo que sucedió en el capítulo 1. Después vamos a regresar aquí. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Nehemías estaba con los cautivos en una ciudad que se llamaba Susa. Esa ciudad estaba a 1200 kilómetros de Jerusalén. Una distancia como de Tucumán aquí a Buenos Aires, ¿no? Bastante. Y allí en esa ciudad le llegan noticias de su pueblo y de su gente a Nehemías. Y son estas que están aquí en el versículo 3, capítulo 1, verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa es la noticia que le llegó a Nehemías. Todos los muros de la ciudad fueron derribados. Todas las puertas de madera de la ciudad fueron reducidas a ceniza. Aquello era un panorama dramático. Los hermanos, los compatriotas, estaban allí humillados. Los que habían quedado, los que no habían sido muertos, estaban allí siendo humillados, dice la Biblia, en gran mal y afrenta. Esa expresión mal y afrenta quiere decir que eran gente traspasada por el dolor. Los que sobrevivieron eran almas sufrientes, viendo toda la ruina que había quedado aquella ciudad esplendorosa. Todo era escombro, todo era ceniza. Realmente el panorama era dramático. Pero Dios levantó a este hombre Nehemías para venir a esta ciudad y restaurarla, volver a levantar los muros. Como les dije, Nehemías era un copero, no tenía estudios de ingeniería ni de arquitectura, no era un oficial albañil, no era un maestro mayor de obra. Es más, ni tenemos noticias si fue peor de albañil, nada, pero Dios lo levantó para levantar los muros de esa gran ciudad. Y Dios puede levantarnos a nosotros, porque la obra de Dios también en muchos lugares está en ruina espiritual. La obra de Dios hoy en muchos lugares está reducida a escombros y cenizas, y gente traspasada por el dolor, gente desilusionada, a veces con predicadores, con pastores, a veces desilusionadas con sistemas de culto que nos dejan vacíos. Y este mensaje, el Señor de los Santos, puede ser el detonante para que Dios levante entre nosotros, hombres y mujeres, y hacer una obra grande para la gloria de Dios. En este lugar, en este lugar. Por eso es oportuno para mí este tema, porque muchos de nosotros no tenemos chapas de bronce en la puerta de nuestra
nuestras casas que digan que somos profesionales en tal área o tal cosa. Somos personas comunes, trabajadores, obreros, no somos gente adinerada, por lo tanto calificamos para transformarnos en grandes hombres y grandes mujeres que Dios puede levantar para ser hombres. De aquí el propósito de hablar este tema. Nosotros como Iglesia Bautista no podemos dejar que la crisis avance. Tenemos que levantarnos, tenemos que poner de pie, tenemos que dejar de lamentarnos, tenemos que dejar de comportarnos como gente triste, desilusionada, amargada, y tenemos que ponernos de pie y que Dios nos use y juntos hacer algo grande para la gloria del Señor. Estamos ante una gran oportunidad y hay oportunidades que son únicas en la vida y no hay que dejarla pasar. Yo creo que Dios nos va a seguir usando, hermanos. Y aquí hay toda una exhortación en este libro de Nehemías para que podamos escapar del reino de las rodillas paralizadas y de las manos caídas. Usted mira las iglesias en todos lados y la gran mayoría de los obreros son gente de rodillas paralizadas y manos caídas. La obra de Dios es la obra más grande que existe en el mundo. La obra de Dios tiene más gente activa que, póngale la Coca-Cola o cualquier cosa, la indumentaria de Adidas, de lo que sea. La obra de Dios es la que tiene más obreros en todo el universo, pero también es la obra que tiene más manos caídas y rodillas paralizadas, en evidencia de que hay un cristianismo en estado de huelga. Y yo no puedo aceptar que nosotros nos sumemos a la huelga. Tenemos que sumarnos para el lado del trabajo, para el lado donde están aquellos que demuestran el sudor de los santos. Y esto es lo que nos tiene que inspirar el libro de Nehemías. Ahora le voy a llevar al capítulo 2, por favor. Nehemías, el capítulo 2. Y miren cómo dice la palabra de Dios, versículo 11. Nehemías, el capítulo 2, versículo 11. Ya había llegado Nehemías ahora a la ciudad, se había encontrado con todo ese panorama de ruinas, escombros y cenizas. Y mire cómo lo describe aquí, capítulo 2, verso 11. Dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Dice que llegó ahí y vio todo ese panorama. Se tomó 3 días para estudiar. No le dijo nada a su gente de qué es lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Un compromiso de trabajo, un desafío que él iba a aceptar. No soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy oficial albañil, pero dice Nehemías: yo voy a levantar estos muros por mi gente. Yo voy a hacer este trabajo para la gloria de Dios. Y 3 días estuvo analizando toda esa situación dramática. Y ahora dice: juntó un poco de hombres. Siempre que alguien hace algo grande para Dios, lo hace entre pocos. Porque la gran mayoría no quiere servir a Dios. Esa historia se repite en todos lados. Siempre son un puñadito, eso es lo que la Biblia llama remanente fiel. Es un grupo de personas nada más. Porque si usted espera que todos se sumen al trabajo, eso no va a suceder. Tienen que ser ahí, 200, 300, se juntan ahí y vamos a hacer algo grande para Dios. Y dice que estaban en necesidad de solamente un caballo, tenían. Él era el único que se subió al caballo, pero llegó un momento que las ruinas eran tanto y el escombro era tanto que se tuvo que dejar mi cabalgadura. No pudo seguir sobre el caballo. Y eso había que reconstruir.
Y hay hombres y mujeres que Dios le da la capacidad de transformar las ruinas en algo fortificado, en algo que se va a transformar duradero. Y ahora aquí está la actitud, como dirían hoy. Miren cuál es la actitud de ellos y cuál debe ser la nuestra aquí en esta obra. Capítulo 2, versos 17 y 18. Dice Nehemías: les dije, pues, quizás le digo, vamos pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y escuche lo que dijo la gente. Y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En otras palabras, Nehemías le está diciendo: mira, aquí está la ruina, no se puede ocultar. Ruinas, escombros, cenizas por todos lados, rastro de la tragedia que padeció nuestra gente. Yo les voy a decir lo que tengo en mi corazón. No vine aquí en esta obra para ser un adorno, vine en esta obra para ser un protagonista, dice Nehemías. Son como para mí esas palabras. Yo no quiero ser un espectador en la obra de Dios, no quiero ser un calientabanco en la obra de Dios, yo quiero ser un protagonista. Quiero que Dios me use en su nombre. Y Él dice: vamos, anima a su pueblo, como la palabra nos anima en esta tarde a nosotros, levantémonos y edifiquemos. Ese es el desafío. Amén. Para usted y para mí, hoy. Amén. ¿Cuándo? 7 de mayo. Bueno, levantémonos y edifiquemos. Y entonces dice el verso 18, la parte final. Veamos de nuevo cómo termina ese verso 18. Y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. No se quedaron en el intento, no se quedaron con el deseo, se pusieron a trabajar y esforzaron sus manos para bien. Ponemos las manos en la obra de Dios, ponemos el hombro en la obra de Dios. Ya es hora de trabajar para Dios, ya es hora de empezar a levantar vuelo. A la Iglesia Bautista Maranatha tiene que dejar los pañales y empezar a caminar. Empezar a caminar, enseñarle que estamos creciendo, que estamos entendiendo lo que Dios espera de nosotros y que estamos dispuestos a esforzar nuestras manos para bien. ¿Qué es lo que tengo que poner en la obra de Dios? Tiempo, pongo tiempo. Hay que poner dinero, se pone dinero. Hay que poner trabajo, se pone trabajo. Hay que poner el hombro, ponemos el hombro. Hay que poner sudor. De eso se trata, del sudor de los santos. Amén. ¿Cuántos sabemos aquí cómo transpira el otro? El sudor. Todavía no hemos sudado aquí en esta obra. Y Dios espera ver el sudor de los santos del Maranatha. Santos y santas también. Amén. Ahí está, hermano. Dice: nosotros esforzamos nuestras manos para bien. Y entonces tenemos que empezar a sepultar la vergüenza de que hemos hecho poco y nada para Dios. Eso lo vamos a sepultar. Y tenemos que nosotros no el oprobio, la vergüenza de sentirnos mal. Tenemos que sepultar la vagancia y tenemos que levantarnos y trabajar. Tenemos que levantarnos y esforzarnos. Tenemos que levantarnos y mostrar el sudor de los santos y edificar una gran obra para Dios en este lugar. Amén. Yo creo que Dios, hermano, nos está llamando a nosotros al servicio. Yo creo que Dios nos está llamando en esta época al trabajo. Estamos hablando, hermano, de que tenemos que abandonar la indiferencia. Por toda la obra de Dios se escucha sobre personas que son indiferentes. Dice: hermanos, predicando la palabra, se salvaron 5 personas que creyeron en Cristo. Ah, qué bueno. Hermano, mire, tuvimos en el día de campo, tuvimos 88. Mire usted. Nadie dice: gloria a Dios, alabado sea el Señor. Qué grande es su misericordia. Dios trabaja con nosotros. Mire, la gente no se emociona con esas cosas. Con el milagro de ver gente pasar en nuestra vida, es decir, gente que es salva por Jesucristo.
sumarse con los que trabajan, con los que hacen la obra de Dios y empezar a construir un sueño de hacer algo grande para Dios. Para mí el primer paso es que podamos ver este lugar lleno, como digo una vez en la escalera, y de gente parada escuchando la palabra de Dios. Y quizás algunos allí en la escalera de ahí que digan, bueno, ¿cuándo van a hacer una segunda reunión? Hagamos un nuevo culto a la tarde porque ya entramos aquí. Tenemos que tener un sueño grande para Dios. Y una vez que soñamos juntos, empezamos a trabajar para hacer realidad. Y ahí la fe va a actuar. Y ahí la fe va a ser protagonista. Y ahí la fe va a entrar en acción. Y ahí vamos a ver cómo Dios va a recompensar nuestra fe. Y vamos a ver este lugar lleno con almas salvas, con gente bautizándose, hombres y mujeres tomando la cruz y siguiendo a Cristo fielmente. Porque de eso se trata la obra de Dios, que la gente siga a Cristo. No seguimos ningún líder humano, no seguimos ningún caudillo, estamos aquí para seguir a Cristo. El ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Hermanos, miren, hay que soñar. Y no hay que dejar que el sueño se vuelva pesadilla, sino que el sueño se vuelva una realidad entre nosotros. El nombre bautista y la obra bautista y la iglesia bautista Maranata tienen que ser puesta bien en alto. Ahora miren aquí en este capítulo 2 que leímos, verso 18, dice, levantémonos y edifiquemos. Levantarse, hermanos, salir de la cama. Un domingo. ¿Por qué no vino a la reunión? Y me quedé ahí, trabajé toda la semana. Y me quedé. Hay que levantarse de la cama, hay que salir debajo de la palmera y venir a la obra de Dios y trabajar en la obra de Dios y empezar a ser bautistas y no turistas. Porque algunos vienen a la iglesia como turistas, vienen cada tanto a visitar a ver qué tal, cómo están las cosas. Pero hay que ser bautistas y hay que ser protagonistas. Dice que las manos se esforzaron para bien. Y ustedes recordarán junto conmigo cuando Dios habló con Josué y le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes. Porque nosotros escuchamos la palabra y escuchamos a Nehemías y decimos, qué lindo, yo quiero hacer como él, si él pudo, yo también puedo, si Dios me ayuda. Pero después viene el diablo rápidamente y nos desalienta, que tú eres flojo, que no eres bueno para nada, que no tienes buen testimonio, todas las cosas. Yo ya conozco todas las historias del diablo en mi vida. Pero Dios, conociendo eso, le dijo a Josué y a nosotros, esfuérzate, levántate, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Y si la mano de Dios está conmigo, yo tengo que animarme a ir adelante y hacer la obra y alcanzar las metas. ¿Sabe qué, hermano? Nehemías trabajó para resucitar esa ciudad de los escombros. Y como no vamos a llegar en todos los detalles, le voy a decir que él lo logró. Pero no sin sudor, lo logró, y no sin adversidades, porque de todo lo que ha sucedido a ellos. Ahora, miren aquí en el capítulo 3 de Nehemías, versículo 12. Nehemías, el capítulo 3 y versículo 12. Ahí estaba toda la gente trabajando en el muro. El primer pasaje que leímos dice que tenemos que reunirnos en un lugar en el muro, allí donde suena la trompeta, todos tenemos que estar juntos porque Dios va a pelear por nosotros. ¿Por qué dijo eso? Porque iban a venir los enemigos a tratar de arruinar la obra que estaban haciendo para Dios. Y nosotros tenemos que ser todos convocados por la trompeta de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios que suena como trompeta y nos convoca y nos motiva a estar unidos. Y ahí juntos Dios va a pelear por nosotros. Y ahí estaban trabajando en el muro, dice que en una mano tenían la espada, porque tenían que estar atentos al ataque del enemigo, y con la otra hacían la obra. Y así tenemos que hacer nosotros, pelear por la verdad, pelear por la sana doctrina, conservar la pureza de la palabra de Dios en este lugar. Y mientras estamos en esa batalla por la fe, vamos edificando la obra, predicando, ganando almas, bautizando, enseñando la palabra de Dios. Amén. Y llega aquí este capítulo 3 y versículo 12. Hay algo muy impactante acá. Observen. Dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Anteriormente y posteriormente a este pasaje hay toda una lista de hombres trabajando, obreros, hombres trabajando. Y ahora aquí llega a
de un hombre que era gobernador de la mitad de toda una región. Él no tenía hijos varones, tenía mujeres. Y ahí estaban las mujeres trabajando, él con sus hijas. ¿Cuál es nuestro lugar en la obra? ¿Cuál es nuestro lugar en el muro? Decídnos, vamos hijas, este es el espacio que tenemos que edificar nosotros. Y subió al andamio con sus hijas y prepararon cemento y pusieron ladrillo y levantaron el muro. ¿Qué significa ese texto? Que hay trabajo para todos, para hombres y para mujeres. Amén. Y ahí estamos bien animados. Este hombre gobernador supo cómo animar a sus hijas e involucrarlas en la obra de Dios. Hace algún tiempo atrás, cuando estudiamos sobre algunos hombres de Dios, ustedes recordarán, yo les cité un pasaje de Tercera de Juan, versículos 7 y 8, donde estudiamos acerca de aquel hombre que se llamaba Demetrio y aquel otro que se llamaba Gallo, ¿se acuerdan? Y había uno que no era muy bueno, que se llamaba Diótrefes, era el que ponía obstáculos en la iglesia. Pero Gallo y Demetrio fueron los que reflejaban el evangelio en sus vidas. Y Juan les escribe a Gallo y le dice, para que tú eres un cooperador en la obra de Dios. Y yo puse énfasis en la enseñanza de esa palabra, cooperador. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, unos de otros, cooperadores. Estamos, hermanos, para trabajar juntos, hombro con hombro, codo con codo, que se pueda sentir nuestra respiración, nuestro aliento, porque estamos cerca uno del otro en la obra de Dios, que se pueda sentir el sudor de los santos trabajar en la gente. Amén. De eso se trata, hermano, del sudor de los santos. Allá por los años 1940 y poquito, hasta el 1945 que duró la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba Adolfo Hitler y manejando y controlando gran parte de Europa, pero en Inglaterra se levantó un hombre, un primer ministro, se llamaba Winston Churchill. Y él se paró frente a los comunes, a los diputados, a los senadores y todo eso. Y él le dijo a su pueblo y a su gente que esa nación se iba a levantar para enfrentar a los nazis, que no avanzaran más. Y él le dijo, yo solamente vengo a ofrecerles trabajo, sudor, sangre y lágrimas. Inglaterra se levantó detrás de ese hombre. Mire, no era algo muy prometedor, muy halagüeño. Dice, yo vengo a ofrecerles trabajo. Usted dice esa palabra acá en Argentina y corren para todos lados, ¿no? Pero no dice, yo vengo a ofrecerles trabajo, sudor, sangre, lágrimas. Y el pueblo lo apoyó, se levantó con él y fueron un bastión y los nazis no avanzaron más. Y aquí, hermano, tenemos que nosotros también la misma cosa, ofrecer a Dios nuestro trabajo. Ofrecer a Dios nuestras lágrimas, nuestra sangre, nuestro sudor, demostrarle a Dios que estamos agradecidos que Cristo murió en la cruz y nos salvó. Estamos agradecidos que Cristo perdonó nuestro pecado y nos dio salvación eterna. Y ahora venimos nosotros a tratar de retribuir en algo, aunque nunca logremos pagar esa salvación tan grande, pero venimos a poner trabajo, sudor, lágrimas, sangre al servicio de la obra de Dios. Y es todo nada. No es como esos que entran al mar así en puertita de piedra, en la pileta y ponen a ver cómo está. Hay que entrar en la obra de Dios decididamente. Amén. Entrar y trabajar para nuestro Salvador. Aquí Ananías nos está hablando, hermano, que aquellos días son igual a estos que estamos viviendo. Estos no eran días de saco, corbata y maletín. Estos no eran días de fino perfume francés. Estos eran días de sudor. Y los nuestros también lo son. Los nuestros también. Los nuestros son días de overol. Son días de ropa de trabajo, hermano. De que Dios pueda ver que estamos vestidos para trabajar en su obra. Aquí en el capítulo 4, pero versículo 10 ahora. Nehemías el capítulo 4 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Después, hermanos, que habían edificado la mitad del muro, se empezó a notar un debilitamiento en la gente. Dice el texto, dice la fuerza de los acarreadores, de los que acarreaban el escombro para despejar el lugar, de los que acarreaban el
Pero algunos ya se devolvieron ya todo el tiempo. Así que es capaz de ese reino, de la flaqueza, de la vagancia, y decir, me meto en la obra de Dios. Ya estuve bastante tiempo parado, ya estuve bastante tiempo sin hacer nada, ya estuve bastante tiempo de manos caídas y rodillas paralizadas, me meto en la obra de Dios. Todos nosotros vamos a tener temporadas de debilitamiento. La fuerza de los acarreadores se debilitará. Pero hay que retomar energía. Se descansa un momento y se vuelve al trabajo. Se descansa un momento y se vuelve a poner la mano en el arado y a seguir abriendo surcos y trabajando en la obra de Dios. Aquí en el capítulo 4 y versículo 6, para mí este versículo es el corazón de este libro. Este versículo 4, capítulo 4 y versículo 6, para mí es el texto más impactante de todo este libro. Mire cómo dice la palabra. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Ahí está la virtud que escasea en las iglesias bautistas hoy. Ánimo, hermano, no se compra en la farmacia, no viene ni en pastillas ni en inyecciones, no hay vacunas de ánimo. Hermano, el ánimo no aparece en las ofertas de los shopping, el ánimo viene de la palabra de Dios, el ánimo viene de la compañía con Dios, camino con el Señor. ¿Recuerdan hace pocos días el mensaje de los discípulos de Emaús que caminaron con Jesús? Uno se llamaba Cleofas y el otro que caminaba con él dice, no ardía nuestro corazón cuando andábamos con él en el camino. ¿De dónde viene la fuente de ánimo? De caminar con Jesús. Amén. De andar con el Señor. El pueblo tuvo ánimo para trabajar y después, hermanos, que metieron toda su fuerza ahí, se dieron cuenta que habían hecho la mitad del mundo, faltaba la otra mitad. Y nosotros aquí, hermanos, ya estamos por 5 años en esta iglesia y todavía no sé si llegamos a la mitad del mundo. Todavía hay mucho más para hacer. Amén. Todavía hay mucho más para hacer. Muchas congregaciones empiezan, hermano, como si fueran el kiosco, aparecen ahí, tiran cohetes, hacen fiestas, reparten canapé, chocolatitos, cosas, café, y después se cerró el kiosco a los 6 meses. Y así hacen muchas iglesias. Lo nuestro no es un kiosco, hermano, esto es la obra de Dios. Y tiene 5 años y apuntamos a estar firmes hasta que Cristo venga a buscar. Amén. Hasta ahí estamos apuntando. Amén. Y hasta ese momento tenemos que estar creciendo en la obra, como estudiamos el sábado anterior, aumentando la obra, multiplicándose la obra, que el número de los discípulos crezca, todo como hemos visto en la Biblia. Hermano, recién vamos en la mitad, quizás menos de la mitad. Nos espera mucho trabajo para hacer en este lugar. No puedo adormecerme, no puedo quedarme quieto, no puedo decir ya alcancé todas mis metas. No, estamos en la mitad recién. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Una sobredosis de ánimo. ¡Mucho ánimo! Y cuando mi ánimo decae, el que está a mi lado tiene que alentarme, tiene que motivarme, tiene que animarme, tiene que acompañarme. Para eso estamos en la obra, para estar juntos y servir juntos al Señor. Amén. Dice, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Vamos, que esa virtud nunca falte en esta congregación. Que siempre estemos animados para servir al Señor. El sudor de los santos, gente animada. Pero miren cómo aparecieron los enemigos. Versículo 7, ahí capítulo 4, verso 7. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, estos eran dos de los enemigos, uno se llamaba Sanballat, el otro se llamaba Tobías, y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Aquí está, hermano, tenemos que estar atentos. Estamos trabajando, nuestra obra está creciendo en la vida espiritual. Estamos creciendo, los otros días estábamos con 88, ¿no? En el día de campo. Estamos creciendo y vamos a seguir sumando gente en la congregación, pero van a aparecer los enemigos, los que van a
Zambalá, los árabes que seguían a un líder que se llamaba Gesem. Y ahí aparecieron los de Ador. Toda la gente se asocia rápidamente para hacer el mal, ¿no? Y vinieron, querían hacer daño, querían detener el avance del muro. No podían aceptar que la obra de Dios esté avanzando y el diablo está inquieto, está nervioso, porque ve que estamos nosotros avanzando, estamos creciendo. No va a tardar en aparecer por aquí. ¿A quién apuntará? ¿A usted? ¿A mí? ¿A quién apuntará? Algo van a tener que hacer aquí para que la obra se frene. Y entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? Quiero que note en ese versículo 8 la palabra y conspirar. ¿Sabe qué, hermano? Eso quiere decir intramar secretamente. Se reunieron a escondidas como los hacen los partidos. No me voy a detener en eso, pero ya tiempo atrás hubo gente que ustedes no conocen que querían hacer daño en este lugar. Y se reunían como los partidos, conspirando. Pero cuando el enemigo se agrupa en secreto por ahí, ¿qué hace el pueblo de Dios? Lo que dice el versículo 9, observen. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces cuando el enemigo nos amenaza, nosotros oramos. Cuando el enemigo nos amenaza, nosotros nos mantenemos vigilantes, expectantes, cuidando la obra de Dios. Porque hay hermanos que son débiles, vamos a cuidarlo. Porque hay hermanos que son inconstantes, vamos a cuidarlo. Porque hay hermanos que son de doble ánimo, vamos a cuidarlo. Y hay hermanos que son fuertes en la vida espiritual. Ellos son los que tienen que marcar el paso en la obra. Ellos son los que tienen que marcar el paso. Y juntos formamos un gran equipo y nos potenciamos uno a otro. El muro iba avanzando. La Iglesia Bautista Maranata tiene que seguir. Amén. Tenemos que ir adelante. 2 o 3 cosas para terminar. Hermanos, aquí capítulo 4, versículo 13. Esta es la gran motivación para todos nosotros. Escuchen bien lo que dice. Capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora, dice Nehemías, versículo 14. Dice, después de esto miré y me levanté. Dice en el versículo 13 que él organizó a la gente por familias. Es lo que yo vengo diciendo hace tiempo, hermano, y es el propósito de los estudios de los días sábados, de organizarnos como iglesia. Estaban en una gran empresa, la de edificar el muro de la ciudad de Dios, de la ciudad de Jerusalén. Nosotros estamos en una gran empresa, edificar la obra de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Organizó por familias, organizó la obra. Otra vez, versículo 13. Entonces, por la parte baja del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. En otras palabras, hermano, el que predica aquí, los que oran allá, aquellos que enseñan en la escuela dominical aquí, los que cantan la alabanza acá, los que administran la economía de la iglesia acá, todos organizados. ¿Entienden, hermano? Así es la obra de Dios. Si no está organizado, no hay forma de avanzar. Por eso necesitamos organizarnos como iglesia y cada uno en su lugar, y que no haya egoísmo, y que no haya sepultureros de talentos entre nosotros. Si usted sabe cantar para Dios, hágalo, no se quede sentado en el banco. Si sabe tocar la guitarra, el charango, lo que sea, hágalo. Si sabe predicar, pase al frente y edifíquenos con la palabra de Dios. Hermano, cada uno en su lugar, utilizando su don, su virtud. Aquí estaban los de la lanza, aquí estaban los de los arcos, los de la espada, cada uno conforme a su virtud, en un lugar, en la obra. ¿Están entendiendo eso, hermano? Amén, ¿Cómo funciona la obra de Dios? Amén. Ahí está la
para nosotros, hermanos, de lo que tenemos que hacer. Y ahora la gran motivación en el versículo 14 dice: tenemos que luchar por nuestros hermanos y por nuestros hijos y por nuestras esposas. Amén. Y por nuestra familia. Y ahí está toda la lista. Amén. Que debe ser la fuente de motivación, porque si no enseñamos la palabra de Dios, hermanos, van a venir los perversos que enseñan en los colegios inmoralidades a nuestros hijos. Así es, pastor. Van a venir, hermanos, los mundanos y se lo van a llevar a los padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así es. Van a venir, hermanos, los partidos políticos y se los van a llevar a nuestros hijos. Así es. Y van a ser de ellos piqueteros y van a ser vagos y van a saber qué cosas harán. Por eso aquí tenemos que trabajar y enseñar la palabra de Dios. Amén. Ah, qué nervioso que está el diablo cuando yo predico estas cosas. Pero ahí está, hermano. Quiere pelear por su familia. Amén. Quiere pelear por sus hijos, por sus nietos, por su esposa. Tiene que ponerse en el muro. ¿Qué es el muro? Es la obra de Dios. Amén. Es la obra de Dios. Y en esta obra de Dios, aquí le vamos a enseñar la palabra, que es lámpara a los pies y lumbrera al camino. Amén. Aquí le vamos a enseñar la palabra, que le habla también acerca del alma y del mundo espiritual, y le vamos a enseñar los valores, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Amén. Las obras de Dios. Aquí le vamos a enseñar a nuestros hijos, dice: instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte de él. Amén. Acá le vamos a instruir. Aquí le vamos a sacar todas esas cosas del mundo, de las tinieblas, de las carnalidades, de las inmoralidades. Aquí lo vamos a enseñar en la obra. Amén. Aquí la Biblia será abierta y Dios va a dar cátedra, cada culto. La palabra de Dios nos enseña. Amén. Ella es nuestra fuente de fe. Así es. Y de práctica. Amén. La palabra de Dios. ¿Dónde va a suceder eso? Aquí, en la obra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo. Amén. Tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo. Ahora, mire, hermano, este hombre Nehemías, cuando usted va hasta el final del día, el muro se edifica. Solamente le voy a decir lo que quisieron hacer los enemigos con él, y así lo voy a terminar el mensaje de él. Observen el capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Cada una de estas cosas que estoy hablando ya las he vivido en distintas etapas de mi ministerio para Dios. Capítulo 6, versículo 1. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Ahora observen la enseñanza aquí. Los enemigos estaban literalmente locos. ¿Cómo este hombre era copero del rey? ¿Cómo pudo venir y organizar a la gente? ¿Cómo pudo venir y levantar los muros de toda una ciudad, de la ciudad de Dios? ¿Cómo pudo hacer eso? Y ahí estaba Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los otros, los que obraban a escondidas contra la obra de Dios. Y dijeron: nosotros nos pudimos, pues no nos vamos a rendir, dijeron los enemigos. El diablo nunca se rinde, hermano. El diablo siempre busca oportunidades. Y entonces agarraron unas personas y le dijeron: decide a Nehemías que vaya al campo de Ono, que queremos verlo ahí. Pero dice Nehemías: yo entendí que querían hacerme mal. Ya varios me han querido sacar de aquí. Venga a predicar a tal lado, venga aquí a nuestro país, venga aquí, venga lo otro, venga lo otro. Yo no quiero, Dios me puso aquí, aquí yo voy a estar. Amén. Acá estoy en este lugar. Porque muchos quieren también hacerme mal. Uno no es sabio, pero la palabra de Dios lo hace sabio. Amén. Y hace a uno comprender cómo viene la jugada. Porque hay muchos que lo quieren sacar de un ciclo u otro,
manifestando buenas intenciones, pero Nehemías dice, yo sé que me querían hacer mal. Esa no era un encuentro de amor, no era una reunión cariñosa. Ellos querían hacerme daño. Y entonces dijo Nehemías en el versículo 3, no puedo ir yo a ese lugar. Dice, porque aquí yo hago una gran obra. Dios me puso en este lugar, voy a trabajar en este lugar. Hermanos, no es como mucha gente hace hoy, dice, estoy aquí el domingo en esta congregación, el otro voy a la otra, el otro mes voy a la otra, y andan ahí a la deriva. No, dice, Dios me puso aquí en esta obra, yo tengo que hacer una gran obra. Y quiero que note esa expresión, dice, gran obra. Amén. No una cosita así. Por eso cuando hablamos del sudor de los santos, es un llamado de Dios, un desafío de Dios, a que hagamos algo grande para su gloria. Amén. El sueño suyo y mi sueño, la fuerza suya y mi fuerza, el entusiasmo suyo y mi entusiasmo, todo eso empieza a sumar y empezamos a hacer una gran obra. Amén, pastor. No va a haber ningún hombre, ninguna mujer que se llevará el aplauso, el reconocimiento del trabajo. Todo se hace para la gloria y honra del Señor. Amén. Después, mire cómo termina aquí este capítulo 6. Pues aquí se lo voy a terminar el mensaje. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Mire lo que dice Nehemías. Dice, vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. Todo eso para que no haya duda de dónde fue, ¿no? Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Ahora, ¿qué me enseña? Cuidado, porque va a venir gente y va a hablar con usted y le va a ofrecer algo mejor que lo que tenemos. Va a venir gente y va a hablar con usted y le va a decir, salga de ese lugar porque ahí las cosas no van a funcionar, ahí se van a romper la cabeza contra la pared. Vengan aquí con nosotros a nuestra iglesia, vengan aquí con nosotros a nuestra comunión y le van a querer sacar. Había aquí un hombre que le habló a Nehemías y le dijo, te amo, hermano, quiero protegerte, vamos juntos a la casa de Dios porque esta noche van a venir a matarte. Y usted dice, ¿cuánto me ama, hermano? Mire cómo me protege. Viene a advertirme que mi vida está en peligro y me ofrece ir a la casa de Dios. Pero dice Nehemías, Dios me hizo entender que ya lo habían sobornado. Su aparente amor no tenía ningún valor. Sus palabras dulces eran pura mentira. Su protección era la maniobra del diablo. Dice, te estoy cuidando, te van a matar, hermanito, quiero protegerte. Pero Nehemías alcanzó a ver el sobre del enemigo. Y así el diablo va a querer sobornar a muchos de nosotros para hacer daño en la obra. Un día yo les dije a ustedes aquí, no una sola vez, yo quiero tener a mi lado un obrero de Dios, una mujer que es fiel, que camina al Señor. Yo no quiero tener un sospechoso en el banco de trabajo. Alguna vez lo dije con estos términos. Yo quiero tener un bastón de buena madera en el cual me apoyo con confianza. Yo quiero apoyarme en los hermanos y quiero que los hermanos se apoyen en mí. Amén. Y que juntos nos mantengamos firmes en la obra de Dios. Amén. Porque el diablo siempre algunos va a sobornar. Y no siempre nos podemos dar cuenta. Cuando se produce el ruido y un escándalo en la obra de Dios, cuando empezamos a perder hermanos en nuestra comunión, nos preguntamos por qué. Y porque no nos dimos cuenta que alguien fue sobornado. Y dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, dijo Jesús, cuando los hombres durmieron,
vino el enemigo y sembró cizaña. Y esa enseñanza es, si estamos en la obra de Dios, de ojos bien abiertos, porque el enemigo acecha. Y a veces alguien en la puerta y otro en la ventana, atentos, dice, a ver si viene el enemigo, a ver si hay movimiento del enemigo, como las antenitas del chapulín, ¿no? Que detectaban la presencia del enemigo. Pero no mire tanto para afuera, porque el apóstol Pablo escribió en el libro de Hechos, dice, porque en medio de ustedes, no de afuera, en medio de ustedes surgirán lobos rapaces que no perdonarán. Alguien en esta obra va a recibir un soborno del diablo para hacer un daño aquí. Pablo dice, se levantarán entre ustedes, en medio de ustedes, lobos rapaces que no perdonarán. Dios mediante voy a desarrollar este tema cuando les predique un mensaje que se va a llamar aquel hombre del pan mojado. ¿Saben quién era el del pan mojado? Dijo el Señor Jesús con todos sus apóstoles allí, dice, aquel que moje el pan, ese será el que me va a entregar. Así que pronto vamos a estudiar ese mensaje aquí, aquel hombre del pan mojado. Yo espero que no haya pan mojado aquí en nuestra congregación, pero como en toda la historia ha sucedido, vamos a estar en alerta, porque hay que edificar los muros, porque hay que mantenerse con ánimo, y porque esta es nuestra última oportunidad de exhibir el sudor de los santos. Amén. Así que a transpirar, hermanos, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra hoy, hermanos.